Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar nuestros estudios devocionales de esta semana. Y recordemos lo que vimos el viernes acerca de cuando el gozo del Espíritu es nuestra marca distintiva. Y quedamos en algo pendiente de que cuanto más meditamos sobre la vida cristiana, más descubrimos que nuestro gozo es directamente proporcional a la distancia que vivimos de la presencia de Dios. A mayor cercanía de Dios, mayor gozo. Asimismo, el gozo es inversamente proporcional a cuanto vivimos en la carne o en el espíritu. A mayor vida en la carne, menor es nuestro gozo. A menor vida en la carne, mayor es nuestro gozo. Cuando vivimos en la carne, cualquier privación de la carne nos vuelve airados y rebeldes. Pero cuando andamos en el Espíritu, podemos regocijarnos en el Señor y experimentar el gozo de su Espíritu sin importar las circunstancias que nos rodeen. Y esto explica por qué el gozo del Espíritu no es tan común en los hijos de Dios y por qué necesitamos aprender a cultivarlo. Pero ¿cómo se cultiva el gozo del Espíritu? Eso fue lo que quedó pendiente el viernes. La pregunta es, ¿por qué todo fruto de la tierra crece como resultado de condiciones, de cómo la fertilidad del suelo, la luz solar, el agua en la tierra, el clima, el ambiente y cualquier otro factor más allá de nuestro conocimiento produce ese crecimiento? Pues lo mismo sucede con nosotros. Y el fruto del Espíritu que resulta de ciertas condiciones que deben estar presentes en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Número uno, la morada del Espíritu. El Espíritu de Dios regenera el espíritu del inconverso e inmediatamente permanece con él, haciendo morada permanente. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento, de la cual habla Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 14. El inconverso es incapaz de experimentar el gozo del Espíritu, porque el Espíritu Santo no está presente en su vida. Número 2, una vida de obediencia. La obediencia es indispensable para la experiencia del gozo espiritual. El Espíritu Santo no producirá gozo en un cristiano en desobediencia, porque eso sería una contradicción. Y de hecho, en Juan 15, 10 al 11, leemos lo siguiente: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Juan 15, 10 al 11. En el aposento alto, Jesús también habló a sus discípulos de la necesidad de obedecer para que su gozo estuviera presente en ellos y su gozo fuera perfecto o completo. Un discípulo en desobediencia jamás podrá experimentar el gozo del Espíritu. Más bien el Espíritu lo llevará a experimentar la tristeza para arrepentimiento de que habla el apóstol Pablo en 2 Corintios 7. Ahora, número 3, también debe de haber una disposición de gratitud. La ingratitud no reconoce las dádivas de Dios y eso nos llena de amargura. Y la amargura es uno de los principales ladrones del gozo y que contrista al Espíritu Santo, como lo vimos ayer en la iglesia. La amargura que experimentamos es el resultado de que algo no salió como queríamos. Pero si entendemos que Dios es el que orquesta pasiva o activamente todo lo que va a acontecer, entonces nuestra amargura transmite la idea de que de alguna manera Dios no estuvo en control de las circunstancias que produjeron mi amargura. Es como si Dios se hubiera equivocado en esa ocasión. Desde la cárcel, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses, conocida como la carta del gozo, y comienza dando gracias a Dios por esos hermanos y diciéndoles que pedía siempre con gozo por ellos en cada una de sus oraciones.
estando detrás de barrotes, la actitud de gratitud de Pablo era lo que le permitía orar con gozo por los filipenses. Es imposible orar con gozo en medio de la ingratitud. Y número 4, una mente espiritual. La mente carnal solo puede deleitarse en lo que la carne disfruta, nunca en lo que el espíritu disfruta. Y las cosas que la carne disfruta son temporales. Están aquí hoy y mañana se esfuman. Y notemos cómo Pablo explica esto en su carta a los Romanos, Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. El gozo del que estamos hablando proviene del Espíritu, y para disfrutar las cosas del Espíritu, pues necesitamos tener una mente puesta en las cosas del Espíritu de Dios, como Pablo dice en Colosenses 3:2. Por eso hay tanta falta de gozo entre los hijos de Dios, porque con frecuencia la mente está puesta en este mundo, pero a las cosas de este mundo que a menudo nos roban el gozo, Pablo las llamó aflicciones leves y pasajeras, porque tenía la vista puesta en la eternidad futura, como él mismo lo dice en 2 Corintios 4:17-18. Sin embargo, a nosotros nos parecen aflicciones monumentales, grandes y duraderas, porque tendemos a poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. En la carta a los Filipenses, la palabra gozo o regocijo en sus diferentes formas aparece unas 16 veces en 4 capítulos, y la palabra mente o actitud aparece unas 11 veces. De manera que en esta carta poco a poco vamos descubriendo que la forma de pensar es el origen de la falta de gozo en nosotros. Y por otro lado, en su carta a los Romanos, Pablo escribe en Romanos 12:2, y no se adapten, no se acostumbren a este mundo, sino transfórmense, renuévense mediante la renovación de su mente. Esta no es una simple sugerencia. La falta de transformación de la mente es la causa número 1 de la ausencia del gozo en los hijos de Dios. Cuando nuestra forma de pensar es similar a la del resto del mundo inconverso, nuestro gozo solo puede estar en las cosas de este mundo temporal. Ahora, nunca olvides esto. Nuestra actitud determina cómo reaccionaremos cuando sucedan ciertas cosas. La actitud con la que vivimos y la mente con la que interpretamos el mundo que nos rodea son los determinantes de nuestro gozo. Si quieres saber cuál fue la actitud mental del apóstol Pablo, que determinó la forma triunfal en que vivió, incluso en medio de las peores circunstancias, pues aquí está su clave o el secreto resumido en un par de versículos en Filipenses 1:20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa palabra es fuerte, pero a la vez es una convicción que todos debemos de tener, más cuando estamos pasando procesos de enfermedad. Yo lo entiendo perfectamente. El cristiano tiene las mayores razones que cualquier otro para vivir en el gozo del Espíritu. Las circunstancias pueden ser las peores. Por ejemplo, una pandemia como la que vivimos, que ha cobrado o cobró la vida de más de 1 millón de personas, un país, un estado donde vivir, un ambiente laboral estresante, escasez económica, entre otras cosas. Pero no se trata del gozo de vivir sin pandemia, del gozo de vivir en otro país, del gozo de vivir con otro trabajo, del gozo de vivir con dinero. Estamos hablando del gozo de vivir en el Espíritu, un gozo que no desaparece, incluso en medio de las circunstancias
tan difíciles como las que hemos mencionado. Una vez más, considera lo siguiente: Dios nos hizo un llamado, nos dio su espíritu, nos dio su vida eterna, nos dio su palabra, nos abrió los ojos, nos dio la seguridad eterna de la salvación, nos dio garantías, nos regala su presencia, nos da sabiduría, nos da discernimiento, nos da propósito, nos da certeza, nos coloca en medio de una comunidad que Él llama su iglesia y nos provee diariamente, nos sostiene en la adversidad y se acerca a nosotros en el dolor. Pero aún así nos quejamos. La razón es que todavía no podemos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo. Cuando podamos decirlo genuinamente, las quejas y las insatisfacciones terminarán. En días pasados, mientras hablaba con alguien, le expresaba mi queja sobre algo y esa persona sabiamente me dijo: te voy a dar una dosis de tu propia medicina. Y luego me leyó algo que había escrito días antes que era contrario a la queja que expresaba. Y eso es exactamente lo que necesitamos cuando nos sentimos tentados a quejarnos. Necesitamos que alguien nos recuerde la verdad de Dios que hemos creído y proclamado. Cuando nos quejamos de nuestras circunstancias, el Señor bien pudiera decirnos: hijo, ¿cuál es tu problema? Después de proveerte todo lo que te he provisto, ¿sigues insatisfecho? ¿No soy suficiente para ti? ¿No te he amado? ¿Es que la vida que compré a precio de sangre no te agrada? ¿Cómo es que me acusas de haberte regalado una vida eterna, difícil de llevar? Me haces parecer como un ogro ante los incrédulos. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Nos diría Pablo: regocijémonos para que el mundo sepa que hay un lugar donde podemos encontrar plenitud y satisfacción. Eso que la palabra llama el gozo del Espíritu, y ese lugar es la presencia de Dios. Adán y Eva disfrutaron de ese gozo y lo perdieron cuando un día decidieron traspasar los límites que Dios había establecido precisamente para garantizar que pudieran tener plenitud de gozo en su presencia. Y desde entonces todos sus descendientes también nos hemos equivocado al pensar que fuera de lo que Dios ha provisto podemos tener plenitud y verdadera satisfacción. Dios es nuestra fuente de gozo, propósito, significado y seguridad, y solo en Él las cosas subsisten y el gozo permanece. Solo en Él podemos amar incondicionalmente y solo en Él podemos disfrutar de la plenitud de la vida que Cristo compró para nosotros en la cruz. El gozo del Espíritu debe ser la marca distintiva del cristiano, para que el mundo sepa que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, como dice el Salmo 16:11. Ahora escucha el título de hoy: cuando nuestra paz no tiene explicación humana. Pero ¿cómo puede suceder, solamente de una manera? ¿Y qué es el título de hoy? Cultivar el gozo del Espíritu para tener paz. Y la pregunta: ¿por qué la paz es consecuencia del gozo? Bueno, si analizamos Gálatas 5:22 y 23, dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y como notamos, la paz es la tercera virtud del fruto del Espíritu que Pablo describe en Gálatas 5:22 y 23. Inmediatamente después de enumerar las obras de la carne, la paz es parte del fruto del Espíritu en contraposición a la ansiedad, el desasosiego, los pleitos y las rivalidades que Pablo menciona en Gálatas 5:19 al 21. Y como parte de las obras de la carne, se contraponen con el fruto del Espíritu. Cuando leemos los periódicos, las redes sociales, nos queda claro que si hay algo que le falta a esta generación
es la experiencia de la paz, tanto interna como externamente. Después de la caída, la paz que el hombre disfrutaba en su relación con Dios se quebrantó, y con la pérdida de esa paz, el ser humano perdió la posibilidad de disfrutar de paz interior consigo mismo y paz exterior con los demás. En otras palabras, la paz con Dios determina la paz que podemos disfrutar en cualquier otra relación. Después de la caída, Adán y Eva, de Adán y Eva, el hombre quedó en un estado de enemistad con Dios. Y según Romanos 5:1, esa paz solo puede ser restaurada por medio de Cristo Jesús, por quien tenemos paz con Dios. Ahora, escuchen esto, aún los cristianos que ya han restablecido su paz con Dios, con frecuencia no viven en paz. Y la razón es que la paz como fruto del Espíritu es el resultado de una relación íntima con Dios, que trae como consecuencia un estado de quietud interior, incluso en circunstancias donde todo lo que nos rodea parece estar en convulsión, como lo está en el mundo de hoy. Ahora el punto número 1, escucha bien, la calidad de nuestra relación con Dios determina el grado de paz con que vivimos. La idea de vivir en paz es central en toda la historia bíblica. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es un término un tanto complejo que conocemos como shalom, que implica un estado general de bienestar, de libertad, de temor y deseos, y un estado de contentamiento en relación con Dios, con los demás y con la creación. Y ese es también un concepto central en el Nuevo Testamento. Shalom o paz es más que simplemente la presencia de paz. Es un concepto sumamente amplio que abarca seguridad, bienestar, felicidad, salud, prosperidad, ausencia de conflictos, el estar completo, en armonía y satisfacción. El disfrute de Shalom dependía de Dios. De hecho, todas las cartas de Pablo comienzan con las palabras gracia y paz. No sabemos si el orden en que aparecen estas palabras es intencional, pero lo cierto es que primero necesitamos experimentar la gracia de Dios para luego poder disfrutar de la paz del Espíritu. Esa paz solo puede ser disfrutada por el cristiano porque es un estado de tranquilidad interior producido por el Espíritu de Dios que mora en los hijos de Dios. En el aposento alto, horas antes de su crucifixión, Cristo habló a sus discípulos de esta paz sobrenatural durante varias horas. Jesús compartió con ellos acerca de diversos temas espirituales y, como era de esperarse, uno de los temas tratados fue su partida inminente. Otro tema importante fue el anuncio de la venida del Espíritu Santo y el ministerio que desempeñaría después de su partida. Esto es particularmente interesante porque en Juan 14:26 leemos acerca del Espíritu Santo que el Padre enviaría, y justo después en Juan 14:27 se registran las siguientes palabras de Cristo: la paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Jesús les habló del Espíritu Santo que vendría e inmediatamente después les habló de su paz, porque esas dos cosas están relacionadas. Evidentemente, la noticia de su partida y las condiciones en las que se produciría debieron causar mucha inquietud en el corazón de los discípulos. Por eso Jesús les habló de esa paz sobrenatural que Él podía dar y que es parte del fruto del Espíritu que vendría a morar en ellos después de su partida. En su declaración, Jesús reveló claramente dos tipos de paz: la paz que el mundo concede y la paz que depende de una relación con Él. Y esa noche, en el aposento alto,
los discípulos experimentaron mucha ansiedad, confusión y consternación, especialmente después de escuchar el anuncio de la pronta partida de Jesús. Y la realidad es que todavía no habían aceptado la idea de su partida y mucho menos de su crucifixión. El caso es que si no aceptaban la idea de la crucifixión, pues no aceptaban los propósitos de Dios. Y sin la aceptación de los propósitos de Dios, pues la paz no es posible. Y la razón es muy simple. Hay una relación directa entre el grado de paz que se experimenta y el grado de sumisión a los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos para nosotros que muchas veces no queremos. Y cuando eso sucede, la paz que habíamos disfrutado se desvanece. Los discípulos definitivamente no estaban preparados para una partida inminente y una crucifixión inmediata. Por lo tanto, su mente no estaba en condiciones de someterse a los propósitos de Dios en ese momento. Por eso Cristo, al sentir la ansiedad de ellos, trata de consolarlos y les dice: no se turbe su corazón y tenga miedo. Y esa noche Jesús les anuncia una paz que ellos podrían disfrutar en medio de su ausencia, porque no es una paz que vendría de ellos, sino de Dios. Es una paz que está relacionada directamente con la persona que vendría a sustituirlo, el Espíritu Santo, y que vendría a morar en ellos. Y de hecho, la relación que tenemos con el Espíritu Santo y su llenura es un segundo determinante del grado de paz con que vivimos. Primero necesitamos depender del Espíritu y luego llenarnos del Espíritu para poder disfrutar de la paz del Espíritu. Dice Pablo en Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que hace que la mente puesta en la carne no pueda disfrutar de paz? Pues es que la mente puesta en la carne no tiene paz porque con frecuencia, número uno, desea, pero no puede tener. Número dos, planifica, calcula, manipula, pero no puede hacer que ocurra. Número tres, imagina cosas, pero luego no puede hacerlas realidad. Y número cuatro, especula cosas que no corresponden a la verdad. En fin, la mente puesta en la carne está centrada en el yo, y el yo nunca se va a satisfacer, por eso no tiene paz. En cambio, la mente puesta en el Espíritu, que es vida y paz, es, número uno, una mente enfocada en lo que Dios quiere. Número dos, una mente que quiere lo que Dios quiere. Y número tres, una mente satisfecha con lo que Dios dispone. Hasta entonces, Jesús había morado con sus discípulos, pero ahora el Espíritu de Dios vendría a morar en ellos y serían ministrados desde adentro, produciendo en ellos nuevos resultados. La enseñanza central detrás de las palabras de Cristo en Juan 14:27 es la diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. La paz que Cristo nos ha dejado es una paz que el mundo no entiende, porque trasciende el entendimiento. El apóstol Pablo se refirió a esa paz en Filipenses 4:7 como la paz que trasciende el entendimiento. Y esa paz era precisamente la que los discípulos necesitaban conocer. La paz de Dios trasciende el entendimiento humano porque, escucha bien, es una paz que no depende de nosotros, sino de Dios. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su garantía. Es una paz que no depende de nuestras habilidades, sino de su poder. Es una paz que no depende de nuestro éxito, sino de sus propósitos. En pocas palabras, es una paz que no tiene explicación humana. Ahora, número dos, la paz del mundo versus la paz de Dios. Cuando Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y luego agrega, no se la doy a ustedes como el mundo la da,
Él está afirmando, como ya mencionamos, que hay un tipo de paz que el mundo puede darnos y una paz que solo Él da. Debemos tener cuidado de no confundirlas. La paz que se encuentra en el mundo es una paz que muchas veces se busca a través del escapismo, evitando la confrontación, evitando estar con ciertas personas, evitando los problemas, ya sea no afrontándolos, negando su existencia o utilizando el placer para encubrir los problemas. Y a esta paz la llamaremos la paz de la evasión, la paz del placer, la paz del momento. Esa paz es irreal, más bien es una forma de escapismo y una negación de la realidad. En definitiva, es una paz ingenua. La paz que el mundo nos puede ofrecer es una paz temporal que perdura mientras perdure nuestra buena posición económica, que perdura mientras nuestra salud sea buena, que perdura mientras las cosas salgan a nuestra manera, que perdura hasta que el médico nos dice que tenemos cáncer, que permanece hasta que nos despiden del trabajo, que permanece hasta que alguien descubre que estamos en pecado. Llamaremos a este tipo de paz, paz temporal. La paz del mundo es una paz irreal, es una paz ignorante, porque ignora las circunstancias y es una paz pasajera. La paz del mundo es una paz que se ofrece por un precio, el precio de un seguro de salud, el precio de un seguro de vida, el precio de un plan de retiro. El problema es que la paz que brinda el seguro de salud es disfrutada hasta que llegue el diagnóstico médico. Y díganmelo a mí, la paz del plan de retiro está con nosotros hasta que llegue el momento de jubilarnos, porque la vejez nos impide continuar. Y la paz del seguro de vida dura hasta que llegue el momento de prepararnos para la muerte. Pero la paz de Dios no se puede comprar porque nunca podríamos pagar su precio. La paz de Dios costó la sangre preciosa de Jesús y es gracias a Él que hoy tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Y finalmente hay otra paz pasajera que llamaremos la paz de nuestra autodependencia. Esa es la paz que resulta de hacer lo que nuestra carne desea, independientemente de si lo que hacemos está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Por ejemplo, a veces queremos algo y Dios dice que no. Y como Dios dijo que no, pues no estamos en paz. Pero luego procedemos a hacer lo que nuestra carne siempre quiso hacer. Y ahora nos sentimos en paz porque finalmente cumplimos nuestra voluntad. Y a esa paz la llamamos la paz de la carne. La paz de la carne dura hasta que Dios comienza a imponernos consecuencias por nuestra desobediencia. Y cuando Dios comienza a hacer eso, pues no solo se nos va la paz, sino que también comenzamos a airarnos, a enojarnos con Dios, porque no comprendemos por qué se nos pasa. ¿Por qué nos pasa esto cuando hicimos lo que nosotros considerábamos que era su voluntad y estábamos en paz? Pero desde el cielo Él nos responde, no, tú no hiciste mi voluntad, sino que hiciste la voluntad de la carne. Y tu paz no era una paz verdadera, era más bien complacencia. Te sentiste complacido porque obtuviste lo que querías, pero tu complacencia no es mi paz. Esa es la paz de la carne. En Juan 14:27, Cristo no está hablando de esa paz. Él no está hablando de la paz del placer, ni de la paz ingenua, ni de la paz temporal, y mucho menos de la paz de la carne, sino que está ofreciendo su paz. La paz de Cristo implica tranquilidad de la mente, una paz interior en medio de tormentas y tribulaciones. Ahora, te quiero dejar con esto. Escúchalo bien. Mañana veremos los requisitos para disfrutar de la paz del Espíritu. La paz que Cristo ofrece es una paz con garantías eternas, al contrario de lo que nos ofrece el mundo. La paz de Cristo no tiene nada que ver con sentimientos o emociones. No consiste en una actitud que tomamos ante la vida. No es positivismo, ni decláralo, decrétalo, ni optimismo. No es tampoco escapismo.
no es placer para adormecer el dolor, no es una negación de la realidad, no es tampoco la complacencia de la carne. Es un estado en que la mente de la persona está tranquila y el espíritu está en reposo porque conoce que su vida no está fuera de control y entiende que sus dificultades no son circunstanciales, sino providenciales. Pero lamentablemente la mayoría de los que han conocido a Cristo no conocen esa paz. Su mente no está quieta, su espíritu no es apacible y sus vidas se caracterizan más por un estado de ansiedad que por un estado de quietud. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos para disfrutar de esa paz del espíritu? Pues mañana los veremos. Por hoy nunca olvides que para cultivar el gozo del espíritu, para cultivar la paz del espíritu, necesitamos tener el gozo del espíritu. Una cosa nos lleva a la otra. Por eso cuando nuestra paz no tiene explicación humana, es porque estamos cultivando el gozo del espíritu para tener esa paz. Pero ¿cuáles son los requisitos para esa paz interior? Esto está hermoso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana, porque podemos despertar, oír el canto de los pájaros cuando está amaneciendo, cuando está clareciendo el día, Señor, cuando la luz viene llegando y los pájaros se gozan, alaban tu santo nombre, porque con ese propósito los creaste, al igual que nosotros nos creaste para tu gloria. Hoy, Señor, que nuestro gozo venga de ti, del Espíritu, y no de las cosas del mundo. Que pongamos la mirada en las cosas eternas y no en las temporales. Señor, porque lo del mundo es pasajero. Nuestra vida es como la niebla, hoy estamos, mañana no sabemos. Solo tú conoces el término de nuestros días. Solo tú conoces, Señor, cuánto tiempo viviremos y cuándo moriremos. La fecha de caducidad solo tú la conoces. Que estemos alerta, pero que estemos en paz y tranquilos, cumpliendo cada día el propósito para el cual hemos sido llamados. Te damos todo el honor y la gloria, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de los que escuchen esta palabra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén.